¿Estás pensando en quitarte la vida? ¿Estás pasando por una situación amorosa, económica? ¿Estás pasando por un momento difícil y no sabes qué hacer y lo único que crees que la solución es quitarte la vida? Espera un momento, mira este video, escucha este testimonio y date cuenta que estás en el momento que estás viviendo es porque nos falta el amor de Dios en nuestro corazón. Ahí te lo dejo. Bueno, y como ya lo habíamos a nuestro comienzo de nuestro video, nuestra corta introducción, vamos a hablar de una experiencia de fe, de un encuentro íntimo con Dios y cómo un encuentro íntimo con Dios puede cambiar nuestra vida, nuestra existencia. Vamos a hablar de un testimonio de fe, un encuentro con ese Dios que anda en búsqueda de nosotros, con ese Señor que quiere liberarnos y quiere darnos una nueva oportunidad para vivir. Aquellos que incluso en algún momento no le hemos encontrado sentido a la vida, el Señor está ahí para darnos esa nueva vida que Él mismo quiere a través de un corazón dispuesto a Él para que Él pueda entrar y obrar en nosotros. Mi nombre es Carlos Andrés González, ya ustedes muchos me conocen en nuestra página Noviazgo en Castidad, donde llevamos transmitiendo un mensaje de fe hace más o menos unos 5 años. Y bueno, ahorita que estamos acá en nuestro canal de YouTube, estrenando este canal, también queremos llevar un mensaje de fe y seguir sembrando esa semilla en cada corazón que estemos dispuestos a recibirla. Entonces, mi nombre es Carlos Andrés y les voy a compartir un poco mi historia de vida y espero que esta historia de vida te pueda servir a ti como ejemplo también para que dejes todo atrás y te decidas en seguir al Señor. Yo nací en una familia sencilla, en una familia pues de un ambiente muy campesino. Crecí con mi madre, con un padre muy ausente o desafortunadamente casi ausente en un 100%. Una madre pues que a poco lo que tenía en su corazón era lo que nos daba un amor muy herido, pero que siempre estuvo ahí con nosotros, cuidándonos y tratando de darnos lo mejor en su capacidad. Crecí viendo una imagen de un padre maltratador, de un padre borracho, un padre grosero, un padre que llegaba y cada que llegaba con tragos en la cabeza, llegaba era a acabar con lo que tuviera al frente. Y crecimos viendo cómo, o al menos mi infancia fue viendo cómo mi papá maltrataba a mi mamá, tanto verbalmente también como físicamente. Esa fue la imagen del padre con la que yo crecí, un padre que la verdad en su momento o en estos momentos no recuerdo un abrazo de ternura, un te amo, nunca recuerdo eso. Y así fuimos creciendo con esta imagen que se fue dibujando en nuestros corazones. A muy temprana edad nos tocó trabajar en el campo para poder sostenernos, ya que pues mi papá estuvo detenido, estuvo en la cárcel y pues nosotros tuvimos que vivir de arrimados donde nuestros abuelos, en los cuales pues obviamente teníamos que ejercer tareas del campo, y ahí a muy temprana edad aprendimos como a defendernos por sí mismos en compañía pues de nuestra madre, que siempre en todo momento, a pesar de las dificultades que ella vivió, siempre estuvo ahí con nosotros apoyándonos y ayudándonos a salir adelante. Mi adolescencia fue una adolescencia calmada, por decirlo así, como hijo, pero con un mundo escondido, muy desordenado. A muy temprana edad comencé a probar las drogas, que
pues de una u otra manera era lo que buscaba llenar, era con lo que buscaba llenar los vacíos que se estaban creando en mi corazón, que se estaban abriendo en mi corazón. Consumí drogas desde muy temprana edad, más o menos desde los 12 años empecé a probar las drogas. Nunca me considero haber sido un hijo rebelde o agresivo hacia mi mamá, pero yo sé que estas situaciones desencadenaron en ella mucha tristeza y mucha frustración al ver, pues, cómo, al darse cuenta que uno de sus hijos se estaba encaminando hacia este mundo oscuro, como es el mundo de las drogas. Tuve una adolescencia, como ya les digo, un poco desordenada en ese sentido. También en la cuestión del desorden sexual, también me dejé inclinar mucho desde mi adolescencia en este tema que tiene que ver con la impureza, para que no nos pongamos a profundizar. Entonces fue una adolescencia también un poco difícil, y ya entrando en la etapa, en la edad de la adultez, también fue un poco compleja, porque pues todavía habían ciertos vicios, habían ciertas situaciones de mundanidad y de impurezas, para no entrar a profundizar. Y crecí con esta imagen que ya les dije de mi padre, lo cual yo decía: jamás me casaré y las mujeres son para un momento y nada más. Esa era la imagen que yo tenía en mi corazón, y eso era lo que yo quería, obviamente, para mi vida. No tener un compromiso absolutamente con nadie, porque simple y sencillamente no me interesaba, sino pasar bien y ya. Nunca me preocupé por vivir una fe en el Señor. Era de aquellos que hoy en día somos muy comunes decir que creo en Dios, pero en el Dios de bolsillo, en el Dios que invoco solamente cuando lo necesito y nada más. Esa era mi forma de creer. Yo creía en Dios, pero solamente en el Dios de bolsillo, porque el verdadero cristiano no es el que cree en Dios, sino aquel que le cree a Dios. Pero yo no le creía a Dios, solamente creía en Él y lo invocaba en momentos difíciles o en momentos de peligro. Tenía una costumbre muchas veces de invocar a la Santísima Virgen María cuando me encontraba también en ciertos peligros, o muchas veces que me acordaba cuando salía de mi casa. Creo que son ellos los que me libraron en muchas ocasiones de la muerte. Recuerdo situaciones así por encimita en mi adultez y en mis tiempos de locura. Una vez estábamos tomando, siempre estábamos muy ebrios, el vehículo en el que íbamos se quedó sin frenos, se volcó totalmente, el vehículo quedó muy apacharrado y nosotros salimos con vida del vehículo, los que íbamos ahí, las 4 personas que íbamos ahí, y lo único que hicimos fue gozarnos y reírnos en nuestra borrachera. Ahí puedo decir que el Señor estaba obrando en mi vida, pero yo no me daba cuenta o yo no lo veía. También una vez por allá en una discoteca nos iban a matar por el solo hecho de haber bailado con una chica, y esta chica estaba con unos tipos. Recuerdo que nos tocó salir de esa discoteca. Los que estábamos ahí casi siempre salíamos y nos reuníamos, era mi persona con unos primos casi siempre y pocos amigos. Salimos de esa discoteca, y al salir de esa discoteca estos hombres pues salieron también, y como que al confundirse en la situación apuñalaron a alguien afuera. De pronto lo confundieron con uno de nosotros. Nosotros simplemente nos echamos a correr más o menos 30 minutos del lugar donde estábamos al lugar donde vivían mis primos, que era donde nos quedábamos, y ahí nos fuimos nosotros a pie, con muchísimo susto, la verdad, pero también de algo que Dios lo libra a uno, pero que uno pues a veces por estar nublado por el pecado no lo alcanza a entender. Entonces, como ya les compartía, que vivía esa imagen que había quedado de mi padre, pues era la misma imagen que yo estaba proyectando en las mujeres, hasta que llegó lo que yo defino, lo que yo digo como esa carnada que Dios puso en mi camino para atraparme, por decirlo así,
pero no lo digo de una forma mala, sino de esa forma en que Dios dijo, acá va a ser el momento de que este hijo vuelva a mí. Les voy a contar para que ustedes vean cómo es esta situación. Tuve muchas relaciones, pero relaciones de parejas muy esporádicas, donde se disfrutaba el momento y ya. Pero hubo un momento donde llegó una chica a mi vida, de la cual mendigué demasiado amor, porque yo creo que fue la mujer que más amor le mendigué y más atención le mendigué en mi vida. Llegó esta mujer a mi vida, nos hicimos novios. Al tiempo de hacernos novios nos fuimos a vivir juntos, a convivir juntos. A los 4 meses más o menos de estar conviviendo con esta chica queda en embarazo. A los 3 meses de embarazo este bebé muere, ¿sí? Este bebé muere. Y ahí es donde empieza mi corazón a clamar esa necesidad de Dios. Ahí es donde él empieza a invocar a Dios con muchísima fuerza. Recuerdo que el bebé murió, fue un golpe duro. Que este bebé se perdiera. Yo tenía muy buen trabajo en ese entonces, pero era también muy deshonesto con mis jefes, donde pues desafortunadamente hacía cosas que no eran bien, solamente para llenar mi bolsillo. No quiero especificar, quiero tratar de ser resumido, ya ustedes van entendiendo a qué me refiero con esto. Muere ese bebé. Y mi corazón se hace un vacío más grande, pero ese vacío también mi alma, mi ser empieza como a clamar ella a Dios. Un domingo estaba yo lavando mi moto, en las horas de la mañana me levanté a organizar, tenía una moto, me puse a lavarla y recuerdo que sentí demasiada fuerza en mi corazón y demasiado deseo de ir a misa. Y yo pues la verdad no era de los que asistía a una Eucaristía. De hecho, cuando iba era por una situación especial y solamente era a ver mujeres. A mí no me importaba lo que se predicaba, lo que se hablaba en el púlpito, e incluso no me importaba nada de lo que se celebraba ahí. Simplemente iba como distracción, como desafortunadamente sucede hoy en día. Entonces fui, le dije a mi pareja en ese momento que por qué no íbamos a la misa. Y ella me dice, no, yo por ahí no voy a ir a perder el tiempo. Pero a mí había esa fuerza que me impulsaba a hacerlo. Yo me organicé. Nosotros vivíamos cerca del parque principal, donde estaba la parroquia, pues estábamos más o menos a unos 10 minutos a pie. Yo me organicé y me fui. Cuando llegué a la puerta del templo, estaban en la consagración, el momento de la consagración del pan y el vino. Estaba en ese momento el Padre. Recuerdo que estaba en el momento donde dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya la misa estaba pues en su punto culmen y pues ya estaba muy pronto a acabarse. Yo llego a la puerta y sentí una brisa muy fuerte, demasiado fuerte, que golpeó mi rostro. En ese momento no salieron palabras de mi boca ante lo que sucedía, pero sí salió un grito de mi alma, o la palabra de mi alma, que fue la siguiente: yo no sé usted a qué me trajo aquí, pero muéstreme el camino a seguir. Eso fue lo que se manifestó desde mi ser, desde mi interior, en ese momento que estaba ahí, que de hecho incluso desconocía lo que se estaba viviendo ahí, pero ahorita que tengo un poquito de conocimiento sobre ello, pues doy fe de que estaba ya en la elevación del este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí fue donde yo le manifesté. Y terminando esa manifestación, pues me regreso, porque la gente ya se dirigía a comulgar, y me salgo del templo y me quedo sentado en el atrio. Ahí es donde uno se da cuenta cómo
lo dice el salmista, que aquel que clama a Dios sinceramente, el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Ahí es donde yo me doy cuenta que esto es totalmente real, que cuando nuestro ser clama a Dios con sinceridad, Dios siempre nos va a escuchar. Me siento en el atrio y pues me regreso a mi casa. A los 8 días de esa situación, era el Día de las Madres, se celebraba en Colombia el Día de la Madre. Yo salgo para donde mi madre, estoy allá un rato con ella y en las horas de la tarde me regreso donde mi ex suegra, una mujer espectacular, una señora que para mí es una santa en esta tierra. Me regreso hacia allá. Cuando llego allá, cosa que es muy escaso que suceda, esta mujer llega y me entrega su celular y me dice que si le ayudo a configurar algo en el celular. Pues yo entendía un poquito de ello. Yo lo recibo. Cuando recibo el celular, inmediatamente entra un mensaje de WhatsApp. Y como dicen por ahí, la curiosidad mata al gato. Abro ese mensaje de WhatsApp y me doy cuenta que esta chica tenía una relación aparte, donde él le manifestaba que la extrañaba mucho, que extrañaba sus besos, que no veía la hora de volver a compartir con ella. Entonces yo me doy cuenta que esta chica tenía otra relación aparte. En ese momento yo siento que mi corazón se desgarra totalmente. Los que hemos experimentado esto sin Dios en el corazón sabemos que esto es un dolor impresionante, y más cuando nuestro corazón está tan vacío y saber que le hemos mendigado tanto a esas personas, nuestro corazón se desgarra y creemos que ya hasta ahí. Mi corazón se desgarró, sentí demasiado dolor y ahí empieza lo que hoy en día entiendo, un combate espiritual entre el enemigo y entre Dios, ese Dios que quiere rescatar un alma y ese enemigo que quiere robarse esa alma. Me voy para el apartamento donde vivíamos totalmente destrozado, pero con una sola idea en la cabeza, o un susurro del enemigo en mi corazón, y era: mátese, usted es una basura, usted no sirve para nada, nadie lo quiere. Que es una situación que experimentamos mucho a veces en ciertos estados de depresión o en estos estados emocionales o afectivos que nos hacen tanto daño, y más como se los decía al comienzo, cuando nuestra vida se ha dedicado a mendigar afectividad, a mendigar atención. Sentía esto. Yo recuerdo que quebré un espejo que había en la habitación con un golpe y quedó una punta del espejo. Yo ya había ido a la cocina y tenía un cuchillo en mi mano y tenía las dos opciones: o el pedazo del espejo o el cuchillo, uno de los dos, pero yo quería obedecer a lo que esta voz me decía: mátese, usted ya no sirve para nada, usted es una basura, usted nadie lo va a querer, usted nadie lo quiere. Que es lo que el demonio siempre aprovecha estos momentos para robarse las almas. Pero en ese momento empieza esa batalla espiritual, porque empieza Dios a ponerme en mi mente como una película, como un acontecimiento de lo que puede llevar una situación de estas. Una madre que llora a su hijo muerto sin consuelo. Unos hermanos que lloran a su hermano muerto sin consuelos por una mala decisión que ese hermano tomó. Y el Señor me ponía ese sufrimiento y ese padecimiento, y sentía una voz también en el corazón muy fuerte que me decía: piensa en tu mamá, piensa en tu familia, ellos te aman. Y el demonio por otro lado. En ese momento tomo mi celular y llamo a una persona que en ese momento era mi cuñada, una hermana de la chica con la que yo convivía. La llamo, ella ya tenía una experiencia de fe. Yo la llamo y le cuento lo que me estaba sucediendo. La respuesta de ella
fue la siguiente: yo no tengo una pastilla para ese dolor, Andrés, no la tengo. Se queda callada y en el momento vuelve a decirme lo siguiente: yo no tengo esa pastilla, pero lo único que puedo hacer por usted es regalarle unos retiros espirituales. Usted decide, lo único que yo puedo hacer por usted. En ese momento yo termino la llamada con esta mujer, sigo con el dolor. Esta mujer llega, mi expareja llega al apartamento. Yo me postro incluso a sus pies a mendigarle amor, a mendigarle que yo la perdonaba, que siguiéramos. Y ella me decía: Andrés, es que yo no siento nada por usted, yo a usted no lo amo, yo quiero estar con él. Y más sin embargo, yo me arrodillaba a pedirle, a mendigarle amor. Lo que desafortunadamente muchos de nosotros en nuestras vidas hacemos cuando no tenemos a Dios en el corazón. Aquel que tiene esos vacíos, o que tenemos esos vacíos en el corazón, lo único que hacemos en esta vida es mendigar amor. Solo aquel que se deja llenar por el amor de Dios es capaz de vivir sin tener que mendigar amor, porque con Dios todo es posible y con Dios todo lo tenemos. Pero como yo no tenía a Dios en mi corazón, lo único que me dedicaba era a mendigar amor y a mendigar afectividad. Pasó esta situación. Ese día ella se fue para donde su mamá. Yo me quedé en el apartamento, lloré toda la noche. Al otro día, el lunes, tenía que irme a laborar, irme a trabajar. Recuerdo que me fui a trabajar, yo no dormí esa noche de tanto llanto, tenía mis ojos demasiado hinchados. Yo llegué al trabajo y la administradora preguntó qué me pasaba. Yo le conté en medio del llanto lo que me había sucedido. Y más sin embargo, pues me dediqué a trabajar. Yo tenía que atender público. Mi puesto de trabajo era atención al cliente. Pero no era capaz, la verdad. Tenía que irme a tomarme una aromática, me calmaba, volvía al puesto de trabajo, pero no era capaz. Tomo la decisión de decirle, a entrar a la oficina de la gerente y decirle: esto me sucedió, yo no trabajo más. O sea, yo no quería absolutamente nada en mi vida, nada. Le digo a ella: yo ya no quiero más, no quiero trabajar más, ya no puedo. Ella me entiende y me dice: listo, está bien, no hay problema. Mi contrato incluso estaba por finalizar en ese mes, incluso. Ella me dice: no hay problema. Me hizo la liquidación y yo al mediodía salí de mi trabajo, me fui para mi apartamento y recordé lo que me había dicho mi excuñada. Yo dije: pues bueno, me voy a ir para donde ella, yo no quiero estar acá, me voy para donde ella. Empaqué mi maleta, la amarré en mi moto y me fui. Empieza nuevamente el demonio con esa tentación a que me quitara la vida. Me decía: usted nadie lo ama, métasele de frente a ese camión. Yo en mi motocicleta: métase de frente a ese camión, acabe con su vida, usted nadie lo quiere. Yo me metí al carril en contravía y yo había una fuerza que me llevaba nuevamente a mi carril. Así sucedió por hora y media de trayecto. Cuando llegué ya donde mi cuñada, recuerdo que ella me abraza, yo me destrozo nuevamente en llanto. Ella me abraza y me dice: yo no puedo hacer más por usted, simplemente váyase para el retiro, dése la oportunidad y váyase. Al momento me invita a un lugar, es en la parroquia de ese municipio, me invita y nos fuimos a un rincón. Yo la verdad desconocía el lugar donde ella me llevaba. Llegamos a un rincón donde había una cajita y recuerdo que yo ahí me quebré. Yo creo que fue el quebranto de llanto más que tuve, pero donde por primera vez sentí un consuelo impresionante. Yo sentía que me quebré en llanto, pero a la vez sentía que caía en los brazos de alguien y que me consolaba totalmente. Recuerdo que salimos de ahí. Ese lugar es el Sagrario, pero yo no tenía presente qué era eso. El Sagrario, para los que no conocen, es esa cajita que cuando entramos a un templo está casi siempre tras del altar o en un costado del altar, y es donde se guardan las reservas eucarísticas que nosotros los fieles vamos y adoramos. Es el Sagrario.
¿sí? Donde queda reposada la especie eucarística consagrada. Entonces salí de ahí, de ese lugar, y yo ya sentía que estaba liviano, yo sentía un consuelo en mi corazón. Eso fue un lunes, el retiro era el jueves al domingo. Me quedé allá con mi cuñada, estuve ahí y me fui al retiro. Yo recuerdo que yo fui al retiro con esta idea en la cabeza. Termino este retiro, salgo de este retiro, acabo con mi vida, ya no más. Pero lo que sucedió allá fue totalmente diferente, porque allá tuve un encuentro personal con aquel que me había consolado, con aquel que hacía casi 8 días, 10 días, 15 días atrás le había dicho, muéstreme el camino a seguir, pero yo no me acordaba de nada de eso. Ahí estaba el Señor trazando su camino, y ahí estaba el Señor mostrándome que el camino era Él, y que ese era el camino que yo debía seguir en adelante. Yo recuerdo que yo le decía que me devolviera a esa persona, y él me decía, no te la voy a devolver, no me la pidas, que esa mujer no es para ti. Esos días de retiro yo tuve esa experiencia, tuve liberación, mi corazón se liberó, y ese Andrés que entró destrozado, con ganas de quitarse la vida, al domingo salió con nueva vida y ganas de vivir. Y para mí fue algo impresionante, porque mi vida cambió desde ese momento hasta hoy. Desde ese momento mi vida cambió. ¿Por qué te comparto esto? Porque quizás tú estás pasando por un momento difícil, porque quizás tú estás pasando por un momento donde ya crees que no hay una solución. Pero el problema es que tu caminar es un caminar que va solo. Y nuestra existencia y nuestra vida debe ser sostenida por el Dios de la misericordia, por ese Dios que se entregó por nosotros en una cruz para salvarnos, por ese Dios que está con los brazos abiertos esperándonos, por ese Dios que nos levanta cada que caemos, por ese Dios que hoy quiere que tú y yo clamemos a Él para que Él obre en nuestras vidas. Yo salí de ese retiro y el Señor empezó a llevarme por ese camino, empezó a colocar personas maravillosas en mi vida, empezó a colocar personas que me instruían, empecé a coger un amor por la Eucaristía, vivir los sacramentos con sinceridad, empecé a buscar de ese Dios, y ese camino o esa búsqueda ya lleva más de 10 años que vamos en esa búsqueda, que voy en esa búsqueda, porque también algo que hay que tener claro, que este caminar no es fácil. Si a vos te han dicho que seguir a Dios es fácil, te están engañando. Si a vos te han dicho que seguir a Dios es lo más sencillo, te están engañando. Porque este camino es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque tenemos que renunciar a nosotros mismos, a nuestros caprichos, a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad para conocer la voluntad de Dios. Por eso se hace tan difícil este camino. Y adicional a esto, quien decide caminar este camino tiene que saber que hay un enemigo al cual le pertenecíamos y que no va a quedarse con los brazos cruzados para tratar de recuperar lo que le perteneció en un momento, porque nosotros a través del pecado nos entregamos a Él. Pero una vez rompemos con eso y nos sometemos a Dios, Dios empieza a hablar a nosotros. El camino no es fácil, pero la gracia de Dios, que todo lo puede, lo hace posible. Vamos a tener recaídas, sí. En este camino se tienen recaídas. Pero dice el Señor en su palabra que todo aquel que persevere hasta el final se salva. La salvación es para todos. Aquí no es que te voy a decir que la salvación es solamente para un grupito, solamente como hemos hecho incluso ante nuestra falta de testimonio, antitestimonio, hemos hecho creer. La salvación es para ti, la salvación es para mí, es para todo aquel que la quiera recibir y someterse a la misericordia de Dios solamente. Dios nos quiere sanar, Dios nos quiere liberar, Dios quiere obrar en nuestras vidas y darnos aquello que le pedimos, pero ante todo Dios quiere
preparar nuestro corazón para ello. Yo salí de ese retiro y el Señor empezó a enseñarme, a instruirme de la mano de grandes sacerdotes, de la mano de grandes laicos que se dejaron utilizar por Él para que el Señor obrara en mí. Y el Señor ha ido instruyéndome cada día. He cometido errores como cualquiera porque somos humanos y el hecho de que estemos en este camino no somos perfectos, solamente vamos encaminados a la perfección, que es lo contrario. He caído, he recaído, pero el Señor me ha levantado y muchas veces ese recaer en ciertas faltas es el Señor amoldeándonos en la humildad. Porque desafortunadamente también suele suceder que empezamos un proceso de fe y en vez de bajarnos en humildad nos hacemos soberbios y ya nos queremos creer más que los demás. Por eso el Señor muchas veces también permite que caigamos para que ahí en el piso, cuando estemos nuevamente en el fango comiendo con los cerdos, reconozcamos que estamos de pie solamente porque Dios es muy misericordioso con nosotros. Entonces, ¿cuál es la invitación que Dios te tiene hoy? Deja todo y síguelo. Así como me lo dijo Él en un momento, deja todo y sígueme. Y empezó a cambiar mi vida, a tal punto de que a los 15 días de haber salido de ese retiro tuve la capacidad de abrazar a esa mujer y decirle, te perdono y te pido perdón por las ofensas que te hice. Y esa mujer quebrantarse en los brazos cuando yo le pedí perdón y la perdoné, esa mujer que en su momento también con sus vacíos me hizo daño, se quebrantó y sintió la misericordia de Dios. Entonces Dios está ahí, quiere orar en nosotros. Simplemente Él no te obliga a ti ni me obliga a mí. El único que quiere es tocar la puerta de nuestro corazón y si nosotros se lo abrimos, como dice en el Apocalipsis, Él entrará y cenará con nosotros, nos dará sanación, nos dará liberación y nos dará una nueva vida, que es la vida de la gracia. Hoy en día, esta humanidad, estamos tan vacíos, es porque no le hemos dado a Dios el lugar que a Él le pertenece. Deja a Dios ser Dios en tu vida. Dejamos a Dios actuar en nuestras vidas y Él todo lo cambia. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude, porque ella ha sido también ese camino que me ha llevado a los pies de su amado Hijo Jesús, como en las bodas de Caná. Muchas veces ella ha clamado a su Hijo diciéndole, se acaba el vino, se le acaba el vino, se le acaba el vino del amor. Y el Señor nuevamente hace ese milagro en mí y me va fortaleciendo en el amor y me va dando su gracia. ¿Qué esperas tú para dar ese paso? Si estás pensando en quitarte la vida, mira, esa es la peor locura que podemos hacer cuando tenemos a Dios que puede cambiar nuestra realidad. Ahí te dejo esa inquietud. Hoy en día no pienso como pensaba antes. Por misericordia de Dios estoy casado, tengo una hermosa esposa, tengo una gran hija y quiero seguir adelante luchando por la santidad y la salvación de mi alma. No mendigues más amor, ya, deja de mendigar amor, deja de estar mendigando que te presten atención. Desafortunadamente las carretas vacías son las que muchas veces más ruido hacemos. Que Dios te bendiga, que la Santísima Virgen María te guarde y que sea ella la que interceda por nosotros para poder encontrarnos con ese Señor que tiene sus brazos abiertos para salvarnos. Dios te pague y Dios te bendiga. Si este video te sirvió, compártelo, dale un me gusta, déjanos un comentario, suscríbete a nuestro canal y así nos apoyas para que estos videos puedan llegar a muchos corazones y esa semilla de misericordia pueda ser sembrada en los corazones que vean estos videos y que les pueda servir. Hoy quizás eres tú, mañana quizás es otra persona. Hoy el Señor quiere orar en todos. Dios te pague.